Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues muy buenas noches. Es un placer darle la bienvenida a nuestro nuevo estudio. Nos habíamos tardado ya en hacer estudios en vivo que se quedan ahí en nuestra página de Facebook. Y bueno, el hacer estudios en vivo para comenzarlos y terminarlos pues es algo que tiene responsabilidad, así que no queríamos hacerlo sin de verdad tener un estudio listo, completo, bien orado de lo que creemos puede servirnos como iglesia y también a quienes nos visitan, a quienes les es interesante el tema, a quienes les es interesante el estudio, el título. Y el título de nuestro estudio es Viviendo como una iglesia. Viviendo como una iglesia. Y estamos en la primera de 13 clases que vamos a tener acerca de cómo vivir juntos como iglesia. Y yo sé que en los lunes, después de nuestro servicio dominical, pues a veces para algunos de ustedes va a ser pesado, para otros no. Yo sé que esto depende de muchos factores, de sus contextos familiares, laborales. Yo sé que algunos incluso no han llegado de trabajar, pero están con la disposición de escuchar posteriormente el estudio. Así que con esa intención de que muchos estaban animados a que ya hiciéramos este tipo de estudios nuevamente, pues vamos a estar estudiando un tema, hermanos, que parece sencillo, con el cual parece que muchos podríamos estar familiarizados. Pero escuche, hoy en día hay muchos lugares donde se reúnen cristianos que se denominan iglesias, pero que no están viviendo como iglesia, que no viven como una iglesia bíblica, una iglesia basada en las Escrituras, en una iglesia como Dios dejó establecido que fuera una iglesia. Y el motivo por el cual pues hemos decidido hacer este estudio es por algo aún más triste, algo más peligroso y real. ¿Qué es esto, hermanos? Escuche con mucha atención. Que muchos pastores, muchos líderes no viven como iglesia porque no han sido instruidos. Pero lo triste y peligroso que se vive hoy en muchas iglesias es que muchos pastores y líderes han sido instruidos en seminarios, instruidos en institutos bíblicos de sana doctrina, han llegado o han elegido, después de ser instruidos, el área de la iglesia, de la eclesiología, de cómo está establecida una iglesia. Ellos han decidido adoptar y creer las verdades de la palabra según sus propios intereses. Ellos han sido enseñados en cómo está establecida una iglesia. De hecho, hay maestros que han escogido solo lo que les conviene, que han escogido de acuerdo a sus intereses en cómo vivir como una iglesia en algunos aspectos, pero otros los han desechado, los han ignorado. Y cuando ignoramos parte de la verdad de Dios, estamos errando, nos estamos equivocando. Esto es algo real y muy triste, hermanos, en la actualidad. Y entonces tenemos dos propósitos principales en este estudio. En primer lugar, a ustedes que pertenecen a esta iglesia, o ustedes que no nos conocen, pero sobre todo a quienes asisten con nosotros, evalúen a la luz de este estudio, sobre todo a la palabra de Dios, si nos esforzamos en vivir como una iglesia. Ese es el primer objetivo. Y no tiene nada de malo que el liderazgo sea evaluado a la luz de las Escrituras. Porque el liderazgo está para servir, no para servirse, como sucede en muchos otros lugares. No tiene nada, absolutamente nada de malo. Y los primeros expuestos en este estudio, para quienes pertenecen a esta iglesia, somos nosotros.
para corregir. No somos una iglesia perfecta, no pretendemos serlo porque somos pecadores. Tampoco mostrarles a nuestros miembros que buscamos esa perfección, pero que nos esforzamos, que somos temerosos de Dios y nos esforzamos por vivir como una iglesia bíblica. Y en segundo lugar, el segundo propósito es que ustedes que nos visitan, a ustedes a quien les llamó la atención, a quienes les compartieron este video, que están tal vez en otra iglesia, vean a la luz de este estudio si su liderazgo hace lo bíblicamente posible por vivir como una iglesia. Y si no, a veces tal vez Dios les muestre que deliberadamente han elegido escoger solo algunas cosas y otras donde no les conviene, porque afectaría sus intereses, simple y sencillamente las han ignorado. Aclaro, hay algunos pastores de iglesias que tal vez tú te vas a dar cuenta no viven a la luz de lo que bíblicamente es una iglesia o vivir como una iglesia bíblica, que han sido instruidos, pero por su contexto, en sus necesidades, la falta de servidores y por muchas otras razones que vamos a ver, tal vez no han hecho cambios que tienen que esperar, en donde hay que tener paciencia. Pero estos pastores los mencionan continuamente, los sacan a la luz, mencionan que hay esa deficiencia, que hay esa carencia en las iglesias, pero que están dispuestos a que en cuanto haya la oportunidad, ellos cumplan con esas verdades que la palabra enseña para vivir como una iglesia bíblica. Por el contrario, hay otros, y ese es el contraste, y ese es el segundo propósito, que ustedes se den cuenta, si están en una iglesia donde su liderazgo se está esforzando bíblicamente y está haciendo lo bíblicamente posible por vivir como una iglesia. Y aún para ti, que tal vez por diversas razones, por distintos motivos, no estás en ninguna iglesia, que veas y evalúes si la iglesia donde estás o la iglesia que buscas es una opción de acuerdo a las verdades que vas a encontrar en este estudio. Vas a ser instruido para buscar una iglesia, repito, no perfecta, no la sigas buscando, no la vas a encontrar, no la hay, pero sí vas a encontrar iglesias donde se esfuerzan, tanto liderazgo como miembros, todos pecadores, redimidos por Dios, esforzándose en vivir como una iglesia. Y hermanos, en este estudio vamos a estudiar varios temas que, pues, repito, pudieran parecer muy familiares a nuestros oídos, pero te vas a sorprender cómo hay una gran diferencia entre lo doctrinal y lo que realmente muchas veces pasa en la práctica en muchas iglesias. Porque a veces se puede tener el conocimiento intelectual respecto a cómo debe ser una iglesia bíblica, a veces no se tiene, pero cuando se tiene a veces no se está llevando a la práctica. Si es cuestión de necesidades, si es cuestión de situaciones que no están en las manos del liderazgo, se entiende, pero repito, el liderazgo está mencionándolo. El problema, el peligro es cuando te encuentras en una iglesia donde el liderazgo deliberadamente no está llevando a cabo estos temas que vamos a estudiar juntos en estas 13 clases y se está esforzando por vivir a la luz en la práctica, no solo en lo doctrinal. Va a ser impresionante. Vamos a ver temas como el día de hoy, la unidad. Vamos a ver uno que sé que es muy conocido para algunos de ustedes, para otros no, la membresía. La membresía, la unidad a través de la profundidad de un compromiso. La diversidad, que es esa unidad a través de la amplitud de ese compromiso. ¿Qué pasa y cómo hay una iglesia o cómo se vive como una iglesia bíblica a través de la predicación, de la oración?
que es el fundamento de la unidad, como lo vamos a ver. ¿Qué pasa con el gobierno de la iglesia? Esa autoridad piadosa, no solo en carácter, que fomente la unidad, sino en el establecimiento del gobierno de la iglesia. Hoy hay iglesias, hermanos, que en donde hay un solo pastor, el pastor ha sido instruido en que lo mejor es una pluralidad, pero no hay hombres preparados. Y él está anhelando y está orando. Estos hombres anhelan porque lleguen hombres a apoyarle, a sustentarle, a llevar junto con él la carga. Hay otros, hermanos, que definitivamente, deliberadamente, han sido instruidos y no se han quitado del trono de ser los únicos pastores en sus iglesias, aun y cuando han sido enseñados de lo conveniente y cómo la Biblia enseña esa pluralidad en el liderazgo. Ancianos, pastores, obispos. Y hay otros más astutos que enseñan esa pluralidad, aparentemente seleccionan liderazgo, pero ellos son los que siguen mandando en la práctica. Con principios como el primero entre los iguales, con principios como sí, somos un liderazgo, pero yo tengo la última palabra. No viven a la luz y eso desajusta la unidad en una iglesia, como lo vamos a ver. ¿Cómo es la comunión en la iglesia para que haya un vínculo de unidad? ¿Cómo se trata el descontento en la iglesia para que veamos que la unidad se prueba aún en la iglesia? La disciplina en la iglesia, que es esa situación para preservar la unidad que glorifica a Dios. ¿Cómo se protege la unidad en santidad? ¿Cómo es el servicio en la iglesia, donde se sacrifica uno por el bien de la unidad de la iglesia? En fin, hermanos, vamos a ver varios temas muy, muy importantes que les mencioné, solo algunos, y cómo vamos a entrar a detalles que tal vez a algunos no les va a gustar, porque o no lo realizan, no lo llevan a la práctica en sus iglesias, o porque aparentemente se llevan a cabo las cosas solo de labios para afuera, porque en la práctica no sucede el esforzarse a vivir como una iglesia. Y el problema normalmente empieza en el liderazgo y después sus miembros. Entonces, hermanos, vamos a comenzar con una oración para abordar nuestro primer tema, que es la unidad. La unidad para vivir entonces como una iglesia bíblica, o para ser y vivir como una iglesia bíblica, es importante vivir en unidad. Pero ¿qué significa esa palabra? ¿Qué entendemos? ¿Qué percibimos a la luz de las Escrituras? Pero ¿cómo se ve que hay unidad en una iglesia en la práctica? No solo que se enseñen incluso temas de unidad, que se esfuerce el liderazgo por hacer seminarios para crear la unidad, sino cómo se nota en la práctica si una iglesia se está esforzando por vivir en unidad para manifestar que es una iglesia bíblica. Vamos a verlo a continuación, hermanos, pero vamos a poner este tiempo en manos de Dios para que Él sea quien nos ayude. Padre, te damos muchas gracias por la bendición que nos das de poder comenzar este estudio. Señor, el propósito es primeramente ser evaluados en esta tu iglesia. No pasa nada, Señor, queremos cambiar lo que haya que cambiar. Queremos, Señor, ser evaluados a la luz de tu palabra para que ella sea la que nos motive a vivir como una iglesia como tú la diseñaste, la estableciste y nos lo mencionas en tu bendita palabra. Te ruego en el nombre de Jesús que si hay líderes y pastores en algún momento escuchando estos mensajes, tengan la misma disposición. Y junto con ellos, Padre, tu iglesia, los miembros,
los redimidos, que todos juntos, Señor, podamos comprender estos temas tan importantes a la luz de tu palabra. Danos de tu gracia, entendimiento, Señor, y permítenos ser sabios cuando escuchamos temas como los que vamos a escuchar en este estudio. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, quiero comenzar haciendo una pregunta esta noche. Si estuviéramos en una clase presencial, piensa y contesta ahí en tu mente, ¿por qué es importante la unidad para la iglesia local? ¿Qué contestarías tú ahí sentado en tu casa ahorita? Si quieres, hazlo ahí sentado, sentada. ¿Por qué es importante la unidad para la iglesia? Si alguien llegara y te preguntara espontáneamente esto, ¿cuál sería tu respuesta en este momento? ¿Qué se te ocurre? Bueno, después de estos instantes, vamos a comenzar a partir de las respuestas que hayas dado, a ver por qué es importante o por qué se decidió a través del Ministerio 9 Marcas, que es donde estamos teniendo la base para este estudio, más todo lo que hemos añadido a este tema importante, pero reconocemos que es la base del Ministerio 9 Marcas. Y ellos nos mencionan, hermanos, en su manual que existen 3 verdades que encontramos en la Escritura de por qué se da una clase de la unidad en las iglesias. Porque cuando se llega a pasajes que hablan de la unidad, es necesario explicarlos conforme a lo que el autor original le quiso decir a su audiencia original en ese momento y cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas en nuestra iglesia actualmente, hablando de la unidad. Y son 3 verdades, hermanos, de por qué la unidad para la iglesia local es importante. Número 1, porque pertenecemos a Dios, es una realidad, pero vivimos en este mundo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que Dios ha llamado a los cristianos a estar con Él para siempre, ¿no es cierto? Pero nos ha dejado temporalmente en este mundo. ¿Y dónde nos deja? Nos deja reunidos en iglesias locales. Primera de Corintios 12 nos explica, y lo parafraseo, que después de ser salvos, Dios mismo nos deposita. Se utiliza la palabra bautismo, pero nos deposita en un cuerpo local soberanamente. Él elige el lugar, el tiempo, aunque sé que muchos tal vez, como yo, hemos estado en algunas iglesias, Dios se encarga de depositarte en un cuerpo local. Y entonces es importante hablar de la unidad en la iglesia local porque Dios nos ha llamado a estar con Él para siempre, pero mientras llegamos allá, nos ha dejado temporalmente reunidos en iglesias locales. Número 2. Es importante el tema de la unidad en la iglesia porque debemos glorificar a Dios en nuestra vida como iglesia. Si bien es cierto, hermanos, que fuimos salvos individualmente, al ser depositados en un cuerpo, no solo damos testimonio individualmente, sino damos testimonio también corporativamente, como iglesia, como asamblea. Muchas veces el nombre de Cristo es blasfemado, es manchado no solo a nivel individual, sino a través de las iglesias. Y lo vemos hoy en día. Denominaciones haciendo cosas raras que hacen que el incrédulo rechace el nombre de Cristo, que se burle, que se mofe del nombre de Cristo. Así que entonces es importante que el mundo vea que hay unidad en la iglesia, porque a través de eso glorificamos a Dios con la unidad que hay en una iglesia local. Entonces la iglesia o la unidad en la iglesia, el tema de la unidad en la iglesia no solo es importante porque aunque estamos llamados a estar en el cielo temporalmente, estamos llamados a estar en una iglesia local, número 1,
sino también es importante porque vamos a glorificar a Dios con nuestra vida como iglesia. Y en tercer lugar, hermanos, número 3, porque somos pecadores. Es importante hablar de la unidad en la iglesia, porque la iglesia es un cúmulo de personas pecadoras, salvas por gracia, pero que están en un proceso de santificación, que siguen pensando mal, que siguen a veces hablando mal, a veces muchas veces, que siguen actuando mal dentro de una iglesia. Y hermanos, yo soy el primer ejemplo. Yo reconozco que mi pecado ha afectado los cuerpos locales, las iglesias locales donde he estado, con mi pecado. Pero esta noche sería bueno que tú medites, que de alguna manera, siendo pecadores, es importante que se hable de la unidad en la iglesia porque lo necesito. Porque si yo no soy instruido conforme a las Escrituras en cuanto a la unidad, voy a dañar, voy a lastimar. Como seguramente Dios te lo está recordando en este momento a través del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Tal vez imágenes vinieron a tu mente en este momento y si no, que el Señor lo haga, de discusiones a veces inútiles entre hermanos, desacuerdos, pleitos para ganar disputas, mentiras, divisiones, murmuración. Y todos, hermanos, comenzando desde el liderazgo, tenemos que reconocer que es importantísimo entonces que se hable de la unidad en la iglesia local como uno de los temas principales para vivir como una iglesia bíblica. Número 1, entonces, porque pertenecemos a Dios, pero vivimos en este mundo. Número 2, porque debemos de glorificar a Dios en nuestra vida como iglesia, no solo individualmente. La iglesia, a través de la iglesia, en lugar de a veces de dar vergüenza, de dar mal testimonio, puede glorificar a Dios con su testimonio de unidad, de amor, etc. Y número 3, porque somos pecadores. Por esas 3 razones existe este estudio, hermanos. Y sobre todo el tema de la unidad. Tan es así, hermanos, que entonces podríamos decir que las 2 primeras verdades pues funcionan bien juntas. Si usted las ve, pues sí es cierto, ok, yo entiendo que voy a estar temporalmente en un cuerpo local y creo que es importante, lo reconozco, que yo glorifique a Dios no solo de manera individual sino como iglesia, pero el problema es cuando entra el tercer punto. Pues reconocer que somos pecadores a veces es también fácil de labios para afuera. Pero qué difícil nos cuesta reconocer que somos pecadores y que pecamos dentro de la iglesia cuando estamos en problemas o nos metemos en problemas con nuestro pecado dentro de una iglesia, ¿no es cierto? Como iglesia entonces debemos trabajar juntos para reflejar, escuchen, el perfecto carácter de Dios como personas. Ahora la interrogante es, ¿cómo lograrlo? Y para eso es este estudio. Entonces nuestra meta va a ser entender las oportunidades y responsabilidades que tenemos como miembros de la iglesia. Y vamos a contestar a preguntas como las que les voy a leer a continuación. Vamos a contestar esas preguntas. ¿Cómo es que pecadores como nosotros podemos reunirnos como una iglesia local donde abunda la unidad? Y no se trata, hermanos, de una unidad forzada, como vamos a ver que hay unidad falsa muchas veces en las iglesias, que se forza la unidad, en donde se niegan las diferencias, se subestiman las dificultades. No es tan grave. O se compromete incluso el mensaje del Evangelio, como lo vamos a estudiar también. Sino, hermanos, se trata de una unidad a la cual hemos sido llamados, que es real, que actúa como un testimonio convincente del poder del Evangelio. Y entonces surge nuevamente esa pregunta, ¿cómo es que como pecadores
podemos responder al pecado entre nosotros sin ceder, por ejemplo, a chismes, a habladurías, a calumnias. O por ejemplo, hermanos, ¿cómo podemos confiar en nuestros líderes y al mismo tiempo reconocer que también son pecadores? Esta frase, esta pregunta trae profundidad. ¿Cómo podemos confiar en nuestros líderes y al mismo tiempo reconocer que también son pecadores para encontrar ese punto medio? Porque a veces no se crea unidad por estar en los extremos. He sido lastimado por los líderes que me aparto de ellos por completo. Y como los veo como líderes, pues caigo en el error de pensar que deberían ser perfectos. Pero eso no es cierto. Y entonces el punto medio es lo que me va a ayudar a lograr, como lo vamos a ver, la unidad en las siguientes clases. ¿Cómo podemos criticar, por ejemplo, a una iglesia imperfecta sin quejarnos? ¿Se podrá hacer eso? ¿Cómo podemos amar a las personas que nos hacen sentir incómodos porque son tan diferentes a nosotros? Sí, ese hermano o esa hermana que simple y sencillamente no sabes por qué no te cae bien. ¿Por qué no puedes a veces ni siquiera escuchar su voz, su risa, su felicidad? Y creo que esto es muy familiar para aquellos que hemos estado en iglesias durante ya algún tiempo. Es probable que hayamos notado que estos objetivos, estas preguntas son difíciles de alcanzar, ¿no es cierto? Y es por eso que las iglesias muchas veces se convierten en lugares de división, de quejas, de amargura. Y cuando se convierten en eso, esas iglesias no están viviendo como una iglesia bíblica. Entonces, hermanos, muy a menudo las iglesias fracasan en un propósito primordial, que es reflejar al mundo que nos observa el poder del evangelio que debería obrar en ellos que no creen. Nuestra meta entonces para esta clase es explorar un plano práctico de lo que hace una iglesia sana y unida. Una sana doctrina que expresa o que se expresa en un amor unificador que glorifica a Dios como meta principal. Pero no solamente a través de la doctrina, de lo intelectual, de lo que pudiéramos saber del tema, sino de una situación práctica. Así que nuestra oración, hermanos, mientras no comenzábamos este estudio, es que cada uno de nosotros salga de esta clase con un mejor entendimiento de lo que la Biblia dice que es una iglesia unida, en esta clase 1. Y con algunas ideas muy claras de lo que todos podemos hacer para fomentar la unidad entre nosotros. Hay algo que podemos hacer o muchas cosas que podemos hacer para preservar y guardar la unidad entre nosotros. Y entonces, para abordar la idea de la unidad y comenzar en ella, vamos a ir a la palabra de Dios, porque lo que significa ser una iglesia y después lo que significa ser una iglesia unida lo encontramos, hermanos, en los capítulos 2 y 3 de Efesios. Capítulos 2 y 3 de Efesios. Por lo cual le pido que si tiene sus Biblias, entonces vayamos de manera rápida a Efesios capítulo 2, donde vamos a encontrar grandes verdades acerca de lo que es la iglesia, de cómo la formó Dios, y después, hermanos, pues podamos comprender qué propósitos tuvo Dios en crear su iglesia. Así que, si ya tiene ahí en su Biblia, Efesios capítulo 2, y a través de esto pues vamos a hablar de algunas versiones también de falsa unidad.
Vamos a comparar a la luz de la Escritura la unidad verdadera y vamos a hablar acerca de la razón de por qué la unidad en la iglesia es tan importante. Así que comencemos respondiendo una pregunta fundamental y vamos a ir a las Escrituras para contestar. ¿Cuál es el plan de Dios para la iglesia local? El apóstol Pablo, hermanos, nos explica cuál es el plan de Dios para la iglesia local. En el capítulo 1 de Efesios vemos ese plan maravilloso, donde vemos a la Trinidad actuando en ese plan para la salvación y la creación de la iglesia. Es por eso que la carta a los Efesios es ese manual teológico de la formación de la iglesia, como algunos teólogos la llaman, a esta carta. Así que ve lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Comienza diciendo algo tremendo el apóstol Pablo. Y él, hablando de Dios, hablando de Cristo, del Espíritu Santo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Vamos a leer hasta el versículo 5. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, dice el apóstol Pablo, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Pablo en los versículos 1 al 5 entonces le recuerda a los efesios su condición pasada para terminar en su condición presente. Estando muertos, versículo 1, ahora están vivos juntamente con Cristo, por gracia, son salvos de esa muerte espiritual, pero quiere hacer un contraste. Pero no solo de la salvación. Ve ahora los siguientes versículos. Sumamente importante cómo comienza el versículo 6, hermanos. Y juntamente con él, dice el versículo 6, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículos muy conocidos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que entonces, hermanos, no solamente en los versículos 1 al 5, Pablo hace el contraste entre la vida en muerte espiritual a la nueva vida en Cristo, sino quiere dejar claro que la obra de esta salvación le pertenece solo a Dios, que no participamos en nada en nuestra salvación, que no hay por qué gloriarse. Y esto lo hace en el capítulo 2 con un propósito tremendo en el capítulo 3. Un propósito tremendo en el capítulo 3. Porque entonces esto quiere decirnos que fuimos salvos gracias al glorioso evangelio. Pero que ese evangelio no termina solamente con nuestra salvación, sino que conduce a algunas implicaciones bastante descriptivas. Ya que Pablo nos habla de que en el siguiente capítulo, vea Efesios capítulo 3, versículo 10, algo muy interesante. Efesios 3, 10. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer
por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Repito, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Así que Pablo no quiere dejar ninguna duda, hermanos, que se me perdieron aquí mis notas, pero Pablo no quiere dejar ninguna duda de que la salvación le pertenece a Dios, de que el unir a dos pueblos, como lo recordó también allá en el capítulo 1, que de dos pueblos él hizo uno, de que había algo, hermanos, que hacía que había una enemistad tremenda entre judíos y gentiles, pero que de esos dos pueblos hizo uno. Pablo no quiere perder de vista de recordarle a los efesios y a todos nosotros hoy que la característica de esa salvación y el propósito que tiene la iglesia para mostrar la multiforme gracia de Dios, la multiforme sabiduría, poder, por eso es multiforme gracia de Dios, sea por medio de dos pueblos que se odiaban, que había aberración entre ellos y que ahora Él en su soberanía había unido para que fuesen un solo pueblo. Cristo acabó, dice la misma carta a los Efesios, con toda enemistad. Y entonces, ¿qué más podría unir a dos pueblos con historias, religiones y culturas tan diferentes? Judíos y gentiles. Bueno, la cruz del Calvario que propició la unidad de estos dos pueblos. Pero estos dos pueblos ahora, hermanos, nos muestran a nosotros que Dios reúne en cuerpos locales a personas de distinta clase social, extracto social, educación, cultura, hábitos. Y Él soberanamente deposita a diferentes individuos con diferentes contextos de todo tipo, diferente completamente a los que ya están o están por llegar en un cuerpo local llamado iglesia. Pero Él quiere dejarle claro a los efesios y a todas las iglesias que no somos la excepción, que a Dios no lo tomó por sorpresa colocar a pecadores diferentes en iglesias locales con propósitos perfectos, pero el propósito fundamental es glorificar a Dios y manifestar su gracia, su multiforme gracia, aún y cuán diferentes seamos. Entonces toma un grupo de judíos y gentiles que no comparten nada en común, salvo una versión de siglos, los unos por los otros, y los reúne en una iglesia local donde se cruzan entre sí regularmente, se tienen que saludar. Y esto, hermanos, pues es algo así como coloquialmente podríamos decir, reunir a los apasionados seguidores de un equipo de fútbol en México, que ya se está dando, a lo mejor en Sudamérica, de los principales equipos de una nación. Imagínense juntarlos. Pues vemos en la televisión que es casi imposible, y a veces ni con la autoridad ahí frente a ellos se resisten a decirse todo tipo de cosas. Pero a Dios en su soberanía y en esa salvación, en ese plan perfecto de su salvación, decide unir a judíos y gentiles. Pero al mismo tiempo, en esa salvación única que le pertenece a Dios, decide juntar a pecadores con diferencias enormes
edad, sexo, religión, que a veces se puede componer ahí a que son cosas muy parecidas, pero nunca iguales. Y Dios en su soberanía decide ponerlos juntos. Qué tremendo lo que hizo el Señor. Porque lo normal es que todas estas personas que están en una iglesia local no tengan nada en común. Pero ahora, Pablo, o Dios a través de Pablo, quiere dejar claro que el vínculo que tienen es Cristo. Que viven juntos en ese asombroso amor y unidad que Él propició, que Él derribó. Que están juntos gracias al sacrificio de Dios. Y tan es asombroso que, como leímos en Efesios 3:10, los principados y las potestades en los lugares celestiales se sientan a observar. Están atentos para observar. Increíble, ¿no, hermanos? La unidad entonces es notable en dos dimensiones, hermanos. Repito, la unidad es notable, visible en dos dimensiones. Número uno, en su amplitud. ¿Qué quiere decir esto? Que se expande para incluir a pueblos tan opuestos como lo eran los judíos y los gentiles. Esto glorifica a Dios al alcanzar a personas que sin un poder sobrenatural jamás, nunca hubiesen estado unidos, jamás estarían unidos. Y eso nos lo recuerda Efesios 2:18. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Los unos y los otros. Regrese conmigo ahí a Efesios 2, después del versículo 10. De hecho, si usted ve y tiene la Reina Valera, dice un subtítulo que nos da la idea de lo que va a hablar a continuación Pablo y que ya le he estado mencionando, pero ahora quiero mostrárselo en las Escrituras. Dice el subtítulo, reconciliación por medio de la cruz. Efesios 2, versículo 11. Por tanto, por esa salvación, quiere decir Pablo, por tanto, por esto que acabo de decirles de los versículos 1 al 10, por esa muerte que tenían, pero vida que les di a través de la salvación, por esa salvación que no les pertenece a ustedes, donde ustedes no colaboraron, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, eran llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Pablo les dice a los gentiles, en aquel tiempo, versículo 12, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero viene el versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros gentiles que en otro tiempo estabais lejos, ¿habéis sido hechos cercanos por sus esfuerzos? No, porque ustedes querían menos. No, dice ahí, por la sangre de Cristo. Versículo 14, escuchen, hermanos, para que lo vayamos trasladando a nuestro contexto en una iglesia local. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, en su sacrificio, ahí en la cruz del Calvario, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. ¿Ya lo vio? Lo reconcilió en un solo cuerpo, los juntó en una iglesia local, judíos y gentiles, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. A ambos les llegó el evangelio. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Qué tremenda verdad. Esa es la verdad de por qué usted y yo estamos
en una iglesia local. Entonces, quiero hacer una pausa aquí porque creo que es muy importante que usted comprenda y recuerde lo que el capítulo 2 de Efesios, y como vamos a ver en la siguiente clase, el capítulo 3 y el capítulo 4, el inicio del capítulo 4, donde Pablo entra a una segunda sección en la carta a los Efesios. Pablo tiene esa inquietud, o Dios a través de Pablo, de dejarnos claro cómo y de quién proviene la salvación. Capítulo 1, de quién fue el plan. Después, cuál fue el efecto en el capítulo 2, versículos 1 al 10. No nos pertenece a nosotros. Y después la decisión soberana de Dios de unir a dos pueblos. Y nosotros pertenecemos a uno de ellos, hermanos. De acuerdo a la división que en aquel tiempo había. Nosotros pertenecemos a los gentiles. Pero no podemos comprender esto si tú y yo no tenemos la salvación en nuestras vidas. Y algo que propicia el que una iglesia no pueda vivir como una iglesia bíblica es precisamente a personas que se dicen creyentes, que están sentadas domingo a domingo en una iglesia, pero que no dan frutos de salvación. Que de igual manera, con su boca dicen que son cristianos, pero con sus hechos lo niegan, como dice el profeta Isaías. Pero están ahí, y Dios permite que estén ahí. Y esas personas, al no comprender y recordar esta gran verdad, que fue la soberana voluntad de Dios, dejarnos con personas especiales, únicas y tan diferentes a mí, con un propósito perfecto, que no se equivocó. Y que mi salvación, si yo la acepto, la creo y creo en ella, viene incluido el que yo crea que Dios me puso en ese cuerpo. Y que acepte estar en ese cuerpo. Muchas personas por eso siguen hoy y después de una pandemia aisladas. Y mejor, sin compromiso, agarrar como un menú, ¿verdad?, todo el abanico de posibilidades en internet y no se comprometen en un cuerpo. Dios no te puso en YouTube o no te puso en Facebook para que tú elijas la iglesia que tú quieres en el momento que tú quieres y hagas lo que tú quieres. No, si tú eres un verdadero creyente, Dios te puso en una iglesia, te colocó en un cuerpo. Y esa es la primera gran manifestación o una de las evidencias de que tú eres un verdadero creyente. Pero no nos vamos con la finta. Hay muchos profesantes. Y te pido en el nombre de Jesús esta noche que revises bien, porque si no, ni siquiera te va a interesar el tema. Pero estoy seguro que si eres un verdadero creyente, estás comprendiendo primeramente la gran responsabilidad que tengo de evaluarme a mí mismo, de evaluarte a ti mismo. Comprendo que la salvación es solo de Dios, pero no solo intelectualmente en el siguiente paso, que es el difícil. Y que al cuerpo local donde yo llegué, si creo en esa salvación, también creo en la soberana voluntad de Dios y de por qué me puso ahí, con personas tan diferentes a mí. Porque es la voluntad de Dios. ¿Qué voy a hacer con esa voluntad? ¿La acepto? ¿O la rechazo? ¿O empiezo, como dije, de liderazgo en la introducción, pero como miembro? Esto sí me gusta, la salvación la creo que soy salvo, pero en el proceso de los resultados de ser salvo, de las evidencias y frutos de ser salvo, es aceptar la voluntad de Dios de ponerme en un cuerpo, no aislado de un cuerpo, me puso en un cuerpo local y viene en el paquete junto con la salvación. No lo puedes separar. No puedes elegir ser un cristiano aislado. Necesitas esa comunión porque fue la voluntad de Dios que de dos pueblos iba a ser uno. ¿Lo crees? Así que, hermanos, esa es la amplitud de la unidad. Que de dos pueblos, y después de esos dos pueblos, cada persona tan diferente, Dios, a través del sacrificio de Cristo, derriba las enemistades, derriba las paredes, la aversión y el odio que se tenían en esos pueblos,
para hacer de ellos dos uno. Pero es exactamente lo mismo que pasó contigo y conmigo. La unidad proviene desde el conocimiento, entendimiento y aceptación de que yo fui salvo para estar en un grupo local con pecadores igual a mí, totalmente diferentes. Que voy a estar tal vez pensando y empezar a vivir que voy a estar, si le voy a la América, con los de las Chivas. Que si le voy a tal equipo voy a estar con los otros juntos. Y si a veces pensando solo en equipos de fútbol no nos ponemos de acuerdo, imagínate con otras grandes diferencias. Pero si tú quieres empezar a evaluar primeramente tu vida, antes de una iglesia, tu propia vida, quiero que reflexiones esta noche y con eso quiero que oremos. De verdad, de verdad, de verdad, hermano. Si Dios, tú crees que te salvó, que ya has evaluado, que tienes tiempo y no hay duda de tu salvación, tampoco dudes del cuerpo donde Él te colocó. Y no dudes y acepta que entraste a un club temporalmente mientras llegas al reino celestial, pues a un lugar lleno de pecadores, totalmente diferentes a ti, pero que estás llamado a permanecer y estar a toda costa, primeramente porque consideras real tu salvación. Y que por esa gran verdad y la soberana voluntad de Dios de salvarte, darte vida cuando estabas muerto en pecado, y que eso no provino de ti, no tienes el derecho para tú escoger entonces salirte de un cuerpo. No tendrías el derecho, y un esclavo lo reconoce, un esclavo de Cristo sabe, y acepta esa voluntad de Dios. Salvo, como lo vamos a ver adelante, que haya otras razones por las cuales tú no puedas estar en un cuerpo, porque a lo mejor ese cuerpo no es la iglesia local de Cristo. Pero lo vamos a ver más adelante. Reflexiona en eso, hermano, por favor, esta noche. El curso, el estudio se va a poner cada vez mejor, con temas importantes, para evaluar si nosotros estamos viviendo como iglesia, si otras personas están viviendo como iglesia, si el liderazgo está viviendo o se está esforzando para vivir como iglesia. Pero vamos a dejar que Dios hable en nuestras vidas en lo personal. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por el comienzo de este estudio y gracias por poner esta base, Señor, de la unidad y entender esta noche que la unidad comienza en nuestra salvación. Y que así como tú, Señor, nos diste vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y ahora tenemos vida juntamente con Cristo y todas las bendiciones espirituales, entre ellas está el cuerpo que tú elegiste, Señor, esa iglesia local en la cual tú nos has depositado, a la cual tú nos has traído. Que no lo dudemos, Señor. No podemos aceptar una verdad y rechazar la otra. Es lo que hemos aprendido esta noche. Salvo, Padre, que tú nos muestres otra cosa en las siguientes clases, porque hemos visto cosas, porque hemos vivido cosas y situaciones complicadas y difíciles que son la muestra de que una iglesia no se está esforzando, Señor, en vivir como una iglesia bíblica, y tú no lo vas a reafirmar en este estudio. Señor, tú nos has mostrado que es necesario vivir como iglesia comenzando como un individuo, pero porque tu salvación trae en el paquete, Señor, el que nosotros estemos perteneciendo a un grupo local mientras tú llegas. Y reconociendo que con quienes tú decidiste juntarnos son pecadores y muy diferentes a nosotros, Padre. Pero que amamos tu voluntad y que nos vamos a esforzar en aprender en este estudio a cómo vivir como iglesia, aún a pesar de que somos pecadores y que somos tan diferentes. Te lo pedimos esta noche, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues nos vemos el próximo lunes. Compartan el estudio, compartan los temas que vamos a ver. Les vamos a estar mandando folletitos con publicidad para que nos ayuden a estarlo compartiendo. Si pueden compartir el video, háganlo.
y eso va a ayudar a que otros conozcan este estudio tan importante para la iglesia hoy en día. Que Dios les bendiga mucho, nos vemos, pásela bien.